Hola, profe, sí. Hola, buenos días. Sí se escucha, profe. Bueno, muchas gracias. Buen día, Silvia. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una presentación de lo que es la cátedra de bioquímica. Tenemos el plantel de docentes, que el encargado de cátedra es el doctor Esteban Ferro. En la parte teórica también están la doctora Gilda Bierzi de Mujica. En el laboratorio estamos la doctora Mirta Benítez Margor, la que les habla, Rosana Silva, y la doctora Silvia Ferreira. Luego en la parte de seminario están las profes Fátima Fleitas, Liz Pereira. Y en el laboratorio, ayudándonos con todo, la auxiliar de laboratorio Mirna Ayala Daveiro. Las clases prácticas, vamos a hacer una presentación general de lo que va a ser el año y obviamente esto va a ir sufriendo seguramente cambios de acuerdo a cómo se esté dando la situación sanitaria, ¿verdad? Tenemos que cada práctica de laboratorio va a tener una clase explicativa online correspondiente al tema a ser desarrollado, ¿verdad? Eso vamos a ver después en el cronograma de demostración. Para estas sesiones online deberán asistir la totalidad de los estudiantes de cada sección, ¿verdad? A 1, A2, ahora estamos con la sección A2. Y el horario es de 7:30 a 9 horas. Y la asistencia se computa durante la sesión desarrollada. Las secciones van a estar divididas de la siguiente forma para las prácticas. Ojo, entonces siempre vamos a tener una clase con toda la sección y luego para las prácticas o sesiones de prácticas, cada sección va a estar dividida en 2 grupos. Los lunes va a ser A2A y A2B, martes A1A, A1B y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cada, cada subgrupo de la sección se va a reunir una vez a la semana. O sea que el A2A tiene el primer lunes la sesión de práctica y el A2B tiene el siguiente lunes. Mientras el A2A tiene la sesión, el A2B descansa y viceversa. Cada alumno deberá acreditar un mínimo de 75% de asistencia para las clases de laboratorio. Cuando hablamos de clases de laboratorio, estamos hablando tanto las clases explicativas como las prácticas. Y este 75% de asistencia tienen que tener en cuenta que ya es considerando las ausencias justificadas. O sea, en ese 25% que queda, ya son las ausencias justificadas. Los requisitos para las prácticas. Primero, la puntualidad. Las prácticas y las sesiones teóricas son de 7:30 a 9 horas. No se podrá acceder ya a las sesiones luego de 10 minutos de haber empezado la clase. Eso para optimizar el tiempo, ya que el tiempo es corto, ¿verdad? Para participar de las sesiones de laboratorio, cada estudiante deberá tener el protocolo actualizado del año 2021 de la práctica correspondiente para mayor comprensión del trabajo. Esto es muy importante ya que cada año vamos haciendo ajustes según los materiales que tenemos. Los protocolos serán enviados con antelación a través de la plataforma. O sea, ustedes siempre van a tener acceso a estos protocolos antes de que se inicien las prácticas. Se evaluarán durante el transcurso de la práctica la participación y el empeño del alumno. Siguiente. Durante estas prácticas se harán preguntas a los alumnos participantes. Si en forma reiterativa se llama al alumno que figura que está en clase y no contesta,
este llevará ausente. Esto es súper importante que sepan, ¿verdad? Los alumnos que hayan cursado y completado su asistencia 2020 tienen exonerada la asistencia a la clase por este año, no así para los exámenes. Entonces, deberán enviar a la cátedra la conformidad de exoneración que le darán en Secretaría de la Facultad y se les avisará a qué sitio del Classroom enviarán esa información y hasta cuándo lo pueden hacer. Ustedes saben que tienen un plazo para la solicitud de exoneración de asistencia, por lo que eso tienen que presentar a la Secretaría de la Facultad y luego, cuando hay una aprobación, se le presenta a la cátedra. Las propuestas de desarrollo de prácticas de laboratorio de bioquímica 2021, tenemos una propuesta que sería virtual y presencial en forma voluntaria. Entonces, esto es lo que la facultad va a decidir y apenas tengamos definido, nosotros les vamos a avisar a ustedes, ¿verdad? Entonces, la idea sería que ustedes llenen un formulario de conformidad de asistencia a las prácticas virtuales. Entonces, de acuerdo a eso, en base al número de inscriptos para la modalidad presencial, se va a elaborar un cronograma de prácticas teniendo en cuenta el número máximo de personas que pueden entrar al laboratorio según el protocolo sanitario. Entonces, una de las opciones es transmitir la práctica en directo desde el laboratorio para el resto de los alumnos, y la otra opción es hacer en paralelo un desarrollo de la práctica presencial y uno virtual. O sea, unas profesoras vamos a estar en el laboratorio en forma presencial haciendo la práctica con un grupo de alumnos y otra profesora va a estar a modo virtual dando un contenido equivalente a lo del laboratorio. Y esto se aprobará o no según las condiciones epidemiológicas del país, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo vayan cambiando las cosas, esto va a ir sufriendo ajustes. Bueno, entonces tenemos, este es el cronograma de clases prácticas de bioquímica del primer semestre del año 2020. Le pusimos esto solo a modo de ejemplo, como para que vean cómo se desarrolla el cronograma de prácticas. Es un modelo de cronograma. Entonces tenemos, en la primera semana, tenemos todas clases. Entonces, cada sección en su día, la sección completa asiste a la sesión de clases. Y a partir de la segunda semana, tenemos ya subdividido las sesiones de prácticas. O sea, ahí ya vemos que están los grupos A1A, A2A. ¿Verdad? En el momento que el A1A entra, el A2A no está presente. ¿Sí? O sea, esos son grupos más pequeños. Se arman justamente grupos más pequeños de modo a optimizar la entrega de información y también la interacción para que ustedes puedan responder preguntas y todo eso. Eso a modo general. Vamos a tener parciales que son de laboratorio, donde todos van a asistir. Y eso también vamos a colocar más adelante, ¿verdad? El cronograma 2021 va a ser entregado apenas haya una definición de la forma en que se va a hacer las prácticas. Entonces, para los grupos que van a ser en forma presencial, tenemos ciertas reglas o prácticas de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta. Los estudiantes deberán concurrir a prácticas con guardapolvo, mangas largas, pelo recogido y tapabocas. No está permitido el consumo de alimentos, bebidas, tabaco ni la aplicación de cosméticos durante las sesiones de laboratorio. Son reglas generales
para entrar a cualquier laboratorio, ¿verdad? No está permitido en clase el uso de celulares, radio y demás dispositivos de comunicación con o sin audífono. Esto es muy importante, ya que muchas veces suelen tener las tablets o otros dispositivos para tener sus protocolos, pero en el laboratorio tienen que tener el protocolo impreso. El reglamento interno sobre las asistencias a las prácticas. Como ya habíamos dicho, el estudiante deberá alcanzar una asistencia mínima de 75%. La falta de asistencia no podrá ser compensada con ningún tipo de trabajo práctico y los trabajos y los certificados médicos o de otra índole no eliminan la ausencia. Entonces, esto es muy importante que miren y que sepan ya desde ahora, porque siempre a final de año estamos con problemas de gente que no alcanza el mínimo de asistencia requerida y está solicitando que se revea o que si se puede hacer algún trabajo práctico o si se les puede tomar algún examen o algo así. Entonces es importante que tengan en cuenta ya eso para no llegar a esa situación. En el caso de las prácticas de laboratorio, como son 4 secciones y cada sección se divide en 2 grupos, la misma práctica se repite 8 veces. Entonces, estas repeticiones se consideran opciones de recuperación de la práctica. Entonces, una persona que por alguna razón no pudo asistir a la sesión de la práctica, puede comunicarse con nosotros y solicitar entrar con otro grupo. Siempre que haya siempre que no haya ningún problema y una buena argumentación, se les va a permitir. Pero les pedimos que siempre consulten con nosotros antes. Los del grupo viernes, que serían M1B, que ya sería el 8º grupo en hacer la práctica, se les considerará hasta 2 ausencias más en el año, ya que ellos no tienen la posibilidad de recuperar otro día. Y esa dificultad debe ser informada en el día a las profesoras encargadas. Doctora Mirta, hay varias personas que están tratando de entrar y no pueden. La otra está Hola chicos, pudieron entrar ya, ¿verdad? Ah, ya entraron, ok. Bueno, seguimos entonces. La revisión de las pruebas parciales. Obviamente los estudiantes podrán revisar los resultados de las pruebas parciales una vez corregidas en fechas establecidas en los cronogramas anuales de actividades. Entonces, una vez concluidos esos periodos de revisión de los parciales, ya no puede haber reclamo con relación a los puntajes. Siguiente. Bioquímica
en la parte de laboratorio pueden hacer consultas en varios libros. La verdad que nosotros generalmente le damos como unos compendios los materiales que le damos tienen material de varios libros, pero en caso de que quieran consultar, acá tienen opciones de bibliografía para la parte de laboratorio. Bueno, bienvenidos estudiantes, con fuerza, optimismo y mucho cuidado sanitario lo lograremos. Ahora les pido que me aguarden un ratito para poder hacer la siguiente presentación. Como habíamos dicho, las docentes que vamos a estar encargadas de la parte de laboratorio son Mirta Benítez, Rosana Silva y Silvia Ferreira. Entonces, los análisis bioquímicos en medicina. Si nos preguntamos, ¿para qué sirve la bioquímica clínica? Entonces, tenemos que es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los aspectos bioquímicos de la vida humana en salud y en la enfermedad, de la aplicación de los métodos bioquímicos de laboratorio para el diagnóstico, control de tratamiento, prevención e investigación de la enfermedad. Entonces es una herramienta muy valiosa para el médico que va a ayudar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y en el pronóstico de una enfermedad. Entonces para poder saber qué lugar ocupa la bioquímica en esta investigación, tenemos primero que tener en cuenta el contexto general. ¿En qué parte está la bioquímica? Tenemos que tener en cuenta entonces este contexto que empieza con la historia clínica. La historia clínica es la relación escrita que hay de la enfermedad del paciente. Tiene que ver con los antecedentes, la evolución en el tiempo, la anamnesis, que son los datos personales, el motivo de la consulta de ese paciente, cuál es la enfermedad actual, qué síntomas tiene, qué antecedentes hay, los antecedentes personales de ese paciente, los hábitos de vida como la alimentación, el sueño y también antecedentes familiares o factores hereditarios, ¿verdad? Entonces, en esta parte, en esta historia clínica, el médico le va conociendo al paciente, sabiendo cuál es toda su historia, ¿ya? Luego viene la exploración física o el examen clínico, donde vamos a medir, o sea, van a medir ustedes el peso, la altura, van a hacer una evaluación de la presión arterial, van a hacer auscultación. Y luego, entre estos dos pasos, luego de estos dos pasos, se van a hacer ciertas preguntas y a partir de ahí aparecen los servicios diagnósticos para apoyar esas preguntas, para apoyar y responder esas preguntas. En esos servicios diagnósticos tenemos las técnicas de imagen, las pruebas fisiológicas como el electrocardiograma, el electroencefalograma y también los servicios de laboratorio con sus distintas especialidades. Ya tenemos entonces la bioquímica clínica que aparece para contribuir con el diagnóstico y el tratamiento. ¿De qué nos tenemos que encargar nosotros? De la ejecución correcta de los procedimientos. Mi compu. Ay, doctora, ¿se te escucha ahora? Doctora Mirta. Ni idea tengo. Comunicaciones, micrófono, vía. Ahí parece que doctora Mirta, mira, se te está escuchando. Se te está escuchando, doctora. Ahora. Esperamos un ratito. Ahí vos me escuchás. Ahí vos me escuchás. Se te escucha, doctora. Mira la presentación. ¿Eh? Bueno, ya
se te está escuchando, doctora. Bueno, entonces seguimos. Tenemos que la bioquímica clínica entonces se tiene que ocupar de la ejecución correcta de los procedimientos analíticos para poder producir una información que sea exacta y precisa. Entonces, una vez que se produce acá dijimos que se produce una pregunta clínica que va a tratar de encontrar una respuesta en estas herramientas que son el apoyo bioquímico, ¿verdad? Entonces acá se produce una pregunta clínica, a partir de ahí se realizan petición de laboratorio con los datos clínicos del paciente, se obtiene la muestra del paciente, eso se transporta al laboratorio, en el laboratorio se realiza una recepción e informatización de estos datos, se realiza la medición, y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado en la parte analítica. Luego de esta parte analítica, verificamos que los datos sean exactos y precisos gracias a los controles de calidad. Ahí pasa a la validación por medio del profesional, la interpretación, el informe y se da la respuesta bioquímica que responde a esa pregunta clínica que el médico estaba haciendo. Entonces, volviendo a esta parte de la parte analítica, donde controlamos que haya exactitud y precisión, eso tiene que ver exclusivamente con el análisis. Pero cada prueba diagnóstica, sea de laboratorio o sea de imagen, va a tener ciertas características que son intrínsecas de la prueba. Y estas son la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Esto no tiene que ver con el análisis en sí, sino que con el modelo de prueba, ¿sí? Entonces, ¿por qué entendemos sensibilidad? Nos indica la capacidad de nuestro estimador, que es nuestra prueba, para dar como casos positivos los casos realmente enfermos. Sería la proporción de enfermos correctamente identificados, ¿sí? Y la especificidad nos indica la capacidad de nuestra prueba para dar como casos negativos los casos realmente sanos, o sea, proporción de sanos correctamente identificados. Es decir, la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. Entonces, vamos a mirar acá unos resultados de una prueba diagnóstica cualquiera en una población hipotética. No miren todavía los colores, solamente los puntos. Tenemos que los puntos oscuritos, que son estos que está acá, son los pacientes enfermos. Los puntos que tienen en el centro clarito son los pacientes sanos. Entonces, en esta población tenemos una parte de personas enfermas y una parte de personas sanas. A esta población le aplicamos una prueba diagnóstica y vamos a tener esta performance, o sea, esta forma de presentarse. Que la prueba me da positivo todo lo que está en rosado. ¿Qué quiere decir eso? Que de las personas enfermas, una parte me sale positivo, pero a otra parte no le estoy detectando. Acá en esta prueba tengo un 80% de sensibilidad, por lo que tengo 24 personas, de 30 pacientes que están enfermos, 24 me salen positivos y tengo 6 que me aparecen como falsos negativos. Y luego de estos 70 pacientes que están sanos, con un 80% de especificidad,
tengo 56 pacientes que me salen negativos, que son los verdaderos negativos, pero tengo 14 pacientes que aparecen como falsos positivos. Entonces, lo que les quiero recalcar con esta gráfica, con esta imagen, es que ustedes siempre tienen que manejar las características diagnósticas de una prueba. O sea, estas características de especificidad y sensibilidad son características de la prueba. La capacidad que tiene esa prueba para poder discriminar entre un paciente enfermo y un paciente sano. Y de acuerdo a eso, tienen que tomar sus decisiones. Entonces, siempre vamos a tener que la sensibilidad es la capacidad de un test para detectar individuos enfermos. Entonces, sensibilidad se relaciona con enfermos. Y la especificidad es la capacidad de un test para detectar individuos sanos. Especificidad se relaciona con pacientes sanos. Entonces vamos a tener así que cuando hacemos una prueba diagnóstica, tenemos un verdadero diagnóstico. Este verdadero diagnóstico se da por una prueba que se llama Gold Standard, que es la que mejor performance tiene. Comparando con la Gold Standard, la prueba que nosotros estamos haciendo, tenemos que va a dar positivo en los pacientes enfermos y estos van a ser los verdaderos positivos. Y algunos van a dar positivo en pacientes sanos y son los falsos positivos. Va a dar negativo en pacientes enfermos y son los falsos negativos, y también va a dar negativo en pacientes sanos y son los verdaderos negativos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, verdad? Para poder discriminar los tipos de prueba. Vamos a ir eligiendo las pruebas según lo que nosotros necesitemos. Entonces, están primero las pruebas de screening, que deben tener alta sensibilidad, poca especificidad, son métodos simples, rápidos y de bajo costo. Entonces, ¿por qué tienen que tener alta sensibilidad? A ver si alguien me puede decir, ¿sensibilidad con qué se relaciona? Doctora, si le tenés a la vista a alguien que le puedas llamar. Y vamos a empezar a llamarle a Alicia, Alicia Irala. Alicia, ¿estás? Buen día. Acá estoy, profe. Ok. Alicia, te quiero preguntar. Habíamos dicho que la sensibilidad se relaciona con pacientes enfermos o con pacientes sanos. Con pacientes sanos. No, se relaciona con pacientes enfermos. Dijimos que era la capacidad para detectar pacientes enfermos. Entonces, cuando te dice screening puede ser un screening poblacional, por ejemplo, o un screening que hacemos a gran escala, como para detectar algo. Y lo primero que necesitamos es captar la mayor cantidad de posibles enfermos. Por eso es que tiene que tener alta sensibilidad esta prueba. ¿Se entiende, Alicia? Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ir mirando. Después de hacer esta prueba de screening que tiene alta sensibilidad y puede tener poca especificidad, vamos a ir a una prueba de diagnóstico, donde va a ser altamente específica, pero generalmente es más costoso, cruento o menos sensible, ¿verdad? Y vamos a ver después un ejemplo. Estas pruebas son posteriores a las pruebas de screening y generalmente se les dice que son pruebas de confirmación de diagnóstico. Después tenemos unas pruebas que son de evaluación y pronóstico, que es para evaluar un órgano o función o ver la evolución o pronóstico de una patología. Es como hacer un diagnóstico, pero a futuro. También tenemos el monitoreo de la terapia en forma previa y posterior a la misma. Y por último, el cribado, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad asintomática que
si es detectada a tiempo, puede producir un cambio importante en la calidad de vida del paciente. Y por último, de investigación, porque sabemos que los análisis bioquímicos entran muchísimo en la parte de investigación para evaluar enfermedades y también para evaluar nuevas drogas, nuevos tratamientos. Bueno, habíamos dicho que esto tenía que ver con la prueba en sí. En la parte de laboratorio, con la parte analítica, tienen que ver estas características que son la exactitud y la precisión. La exactitud es la cercanía del valor de una o más mediciones independientes a un valor verdadero. O sea, acá tenemos exactitud. ¿Por qué? Porque se acerca al blanco, que es el valor verdadero. Acá está lejos de ser exacto. Este es el valor verdadero y todos los valores que me salieron están lejos del valor exacto. La precisión es el grado de cercanía de los valores de varias medidas de un punto. Entonces, acá tenemos dos resultados precisos. ¿Por qué? Porque al repetir, estos valores van reproduciendo en su valor, ¿verdad? En cambio, en estos tenemos una dispersión de valores, lo que evidencia una falta de precisión. Entonces acá tenemos que es impreciso e inexacto, porque hay dispersión y la mayoría está lejos del valor verdadero. Acá tenemos que es preciso, pero es inexacto. Entonces tenemos que se repiten los valores, pero están lejos del valor verdadero. Ya tenemos que es impreciso, pero es exacto. O sea, hay una dispersión, pero los valores están más o menos cerca del valor verdadero. Y a lo que queremos llegar es a la precisión y la exactitud. Esto es preciso y es exacto, porque no hay dispersión y también están los puntos cerca del valor verdadero. La precisión en el laboratorio nosotros medimos por el control de calidad interno del laboratorio. Y la exactitud medimos por un control de calidad que es externo al laboratorio, o sea, por muestras que envían al laboratorio para poder ser medidas. Bueno, vamos a mirar ahora uno por uno las pruebas. Tenemos la prueba de screening, que dijimos que es una prueba o procedimiento clínico que permite la detección temprana de una enfermedad o de su riesgo. Y dijimos que esta tenía que tener alta sensibilidad. Y el objetivo es utilizar métodos simples y de bajo costo para evaluar poblaciones sanas y clasificar a las personas como posibles portadoras o no de una patología. Entonces, ¿cuándo se justifica utilizar un método de screening? ¿Por qué yo utilizaría una prueba así? Cuando existe una fase preclínica de la enfermedad que detectada en su estadio temprano, permite realizar un tratamiento para mejorar la expectativa de vida del paciente. Cuando sea la principal o una importante causa de muerte o enfermedad en la población a estudiar, por ejemplo, cáncer de útero, cáncer de mama o el cáncer de próstata. Cuando haya una relación costo-beneficio aceptable, debemos tener en cuenta no solo el costo directo de la prueba, sino también los costos indirectos producidos por la falta de especificidad que generan los resultados falsos positivos. Entonces hay que tener en cuenta efectos adversos como psicológicos, traumáticos y económicos. Entonces, una de las pruebas de screening para determinar HIV es el test rápido para el VIH. Esta es una marca de test rápido de VIH. Y fíjense que tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 55%, vamos a ponerle para redondear. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nosotros en Paraguay hacemos este tipo de test rápido y como es un método barato, generalmente se envía a todas las regiones sanitarias, hasta el último centro de salud, en la última compañía en el interior del país, tiene un test rápido de screening para VIH. Entonces, esa sensibilidad de 100% es
interesante porque quiere decir que yo voy a captar todos los posibles enfermos, o sea, les voy a captar a todos los enfermos. Pero ¿qué pasa con la especificidad del 55%? ¿Qué significa eso? A ver, ¿algún alumno, doctora, que me pueda decir? Gabriel Kim Parr. Hola, Gabriel. Sí, ¿qué tal, profe? Gabriel, te quiero preguntar. Dijimos que la sensibilidad se relaciona con pacientes enfermos y la especificidad con pacientes sanos. Que yo tenga un 55% de especificidad, ¿qué significa para vos, Gabriel? Que de 100 pacientes, 55 son... Un resultado dudoso. No. Esta especificidad del 55% significa que de 100 pacientes sanos, yo puedo captar 55, o sea, 55 me salen negativos, o sea, me salen que son realmente sanos. ¿Sí? Pero ¿y qué pasa con los 45% restantes? Si son 100 pacientes, ¿qué pasa con esos 45, Gabriel? ¿Cómo sale el resultado? Saldría positivo, ¿no? Saldría positivo y sería falso positivo. ¿Sí? ¿Entendés, Gabriel? ¿Por qué falso positivo, profe? Falso positivo porque la especificidad de la prueba me da para detectar 55% nomás de los sanos. De 100 personas, 55 me van a salir negativos y 45 personas sanas me van a salir positivos porque esa es la performance de la prueba. ¿Sí? Ya. Bueno. Gracias. Entonces, imagínense 45 falsos positivos. ¿Qué pasa si yo agarro y de una les informo, HIV positivo? Imagínense lo que eso podría producir en las personas, lo que habíamos dicho acá, ¿verdad? La falta de especificidad que generan los resultados falsos positivos. Hay que tener en cuenta los efectos adversos. En este caso, los efectos psicológicos y traumáticos serían devastadores. O sea, es peligrosísimo. Por eso es que ustedes tienen que manejar muy bien los resultados de los análisis. Bueno, entonces me dirán, ¿por qué vamos a usar entonces estas pruebas de screening con esta performance que es mala? Y yo les respondo, el costo. Esta prueba rápida sale 60.000 guaraníes ahora, acá en un laboratorio privado. Entonces, tengan en cuenta ese precio. Y piensen, a todo el país, en todos los centros de salud, llega a todos lados. Bueno, ahora seguimos. La segunda prueba que viene después del screening es el diagnóstico, que tiene que ser altamente específica, permitiendo solo o en conjunto con otras realizar el diagnóstico inequívoco de una patología. Por ejemplo, el Western Blot para el SIDA. ¿Ya? Estos métodos son más costosos y o menos sensibles. Son utilizados en una segunda etapa donde previamente se han seleccionado a través de métodos de screening los individuos cuya patología se quiere confirmar. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos con ese test rápido, habíamos tenido 100% de sensibilidad pero una baja especificidad, entonces vamos a pasar a otro método que sea confirmatorio y sea más específico. Entonces fíjense acá, tenemos estas pruebas rápidas para HIV, estamos hablando, con buena sensibilidad, son económicas y rápidas. ¿Se acuerdan que dijimos que sale 60.000? ¿Ya? Pero tiene la desventaja de tener baja especificidad. Entonces tenemos muchos falsos positivos, por lo que jamás podemos informar un resultado de esta prueba. Vamos a pasar por un proceso hasta llegar al Western Blot, que es el de diagnóstico, confirmatorio de alta sensibilidad y especificidad. Ambas tienen alta. Pero ¿cuál es el problema? El costo elevado. Para hacer una relación tenemos que un Western Blot sale 360.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, aparte
la performance de la prueba, se tiene que tener en cuenta el costo y a partir de ahí se realizan los algoritmos que llevan a la ayuda del diagnóstico. Entonces, después tenemos las pruebas de evaluación y pronóstico, que habíamos dicho que el pronóstico es como un diagnóstico a futuro. Estas pruebas no llegan a ser de carácter diagnóstico por falta de sensibilidad o especificidad, pero sirven para evaluar un órgano o función y ver la evolución y pronóstico de una patología. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las enzimas hepáticas, que no son de mucha utilidad diagnóstica, pero sirven como buenos marcadores de pronóstico de enfermedad, por tener una correlación con la evolución. Después, también los análisis bioquímicos que nos sirven de monitoreo de la terapia. Entonces, estos permiten evaluar la eficacia o no de un tratamiento en forma previa y posterior al mismo. Por ejemplo, los marcadores tumorales. Una persona que está con un cáncer probablemente va a tener alguno o varios de los marcadores tumorales bastante altos. Entonces, si esa persona después se somete a una quimioterapia, a una cirugía, después se va haciendo el monitoreo directamente ya por los marcadores tumorales. Inmediatamente después de la intervención, estos marcadores bajan y después a lo largo del tiempo ya se puede ir monitoreando sencillamente con los marcadores. Por último, tenemos las pruebas de cribado, que son análisis que se realizan en forma generalizada para determinar si existe una enfermedad asintomática. Por ejemplo, la fenilcetonuria, ¿verdad? También se hace en la parte neonatal la detección de hipotiroidismo congénito. ¿Por qué es muy importante hacer estas determinaciones así en la población general? Porque la detección a tiempo de este tipo de trastornos puede producir un importante cambio en la calidad de vida. O sea, si por ejemplo a una criaturita no se le detecta hipotiroidismo al nacer, a medida que va creciendo va a tener un retraso mental que es irreversible. En cambio, al detectar al nacer, se les da las hormonas tiroideas y tiene una vida totalmente normal. Después tenemos el cribado individual, que es de cada persona, que corresponde al chequeo semestral o anual. El cribado de riesgo, por ejemplo, la detección de sangre oculta para el carcinoma de colon. Y el cribado oportunista, detección de hipercolesterolemia para hipertensión arterial. Entonces, el laboratorio clínico asistencial cumple una función mediante la interacción bioquímico-clínico, paciente-médico-clínico. Prioriza circunstancias sociales, profesionales y económicas de la medicina asistencial. Su principio básico es la eficiencia diagnóstica, es decir, máxima información clínicamente útil con el mínimo de pruebas. Y el objetivo principal es la mejor prestación al menor costo. Entonces tenemos que el laboratorio interviene en más del 70% de las decisiones médicas relacionadas al diagnóstico, tratamiento o prevención, siendo parte fundamental del diagnóstico y enfoque terapéutico. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Doctora, ¿estás para hacer el...? Sí, sí estoy. Un ratito.
Bueno, buenos días para todos. Vamos a continuar con esta clase que realmente a ustedes les está ingresando en el mundo del laboratorio, ¿sí? El laboratorio es un lugar donde se procesan numerosas muestras, ¿verdad? Los cuales tienen una gran intervención, la sabiduría del médico en saber pedir en hora, forma y que de verdad valga la pena, ¿verdad? Como les dijo la doctora, toda esta parte de sensibilidad, de especificidad, casi nadie maneja, ¿sí? Nosotros queremos que ustedes, cuando lleguen a la etapa donde tengan esta situación, ya comprendan estos ejemplos, estas situaciones, para que su trabajo sea mejor. El laboratorio clínico tiene una parte muy importante que es la fase preanalítica. Y luego tiene otra parte que son las normas de seguridad, que no solamente están regidas para el laboratorio, sino Doctora, para acá. ¿puedo interrumpir? ¿Sí? No se está viendo la presentación. ¿No sé se si vos ve? estás no se ve. Creo que se te fue mal, pusiste levantar la mano y tiene que ser presentar. Ahí. Todavía. Bueno, acá me dice dejar de compartir. O sea que ya estoy compartiendo. ¿No se ve, chicos? ¿No se ve? No, yo no veo, no sé si alguien ¿No más ve? No se alcanza a ver. ¿No? Ah, bueno, Probá vamos a dejar de compartir voy y presentar de nuevo. Bueno, voy a presentar otra vez. Disculpen, chicos, ¿sí? ¿Ahora? No, doctora, todavía. Ahora sí, perdón. Ahora sí. ¿Ahora? Bueno. Ahora se ve. Bueno, le estaba comentando que tenemos etapas del análisis clínico, que es una secuencia temporal en la que atraviesan todas las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que es la parte inicial o preanalítica, en el cual se recepciona la muestra de acuerdo a la preparación del paciente. Luego se obtiene la muestra y luego se hace ya el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos una parte analítica que tiene una intervención muy activa, el médico, que es el que hace el pedido laboratorial. Actualmente ya no se utiliza la palabra orden médica, sino que se pide como solicitud de cualquiera de los pedidos que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, cuando ustedes deciden qué tipo de análisis hacen la indicación médica, envían al laboratorio y ese paciente debe estar preparadísimo perfectamente según las circunstancias, ¿sí? Ustedes vieron al inicio de la presentación que la doctora Rosana les dijo que hay diferentes tipos de laboratorio. Está el laboratorio de urgencias, está un laboratorio de emergencias, está un laboratorio de la parte general, está el laboratorio donde se le monitorea ya en forma exclusiva a un paciente cuyo diagnóstico ya lo tienen. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando ustedes están en la urgencia, le viene así como está, le viene el paciente, ¿sí? Supongan ustedes que tienen un dolor de pecho que le agarró a las 2 de la tarde. Así como está, el paciente se va al médico.
el médico, así como está, pide, si sospecha, por ejemplo, un infarto, piden los análisis que son características de esa historia clínica. Entonces, en ese caso ya se tiene esa preanalítica intrínseca del paciente, ¿sí? Ahora, si es un paciente que se va a hacerse un chequeo, entonces es otra la temática que tiene el laboratorio con ese paciente. El paciente se puede preparar, puede estar en ayuna, puede sacar sus antibióticos que está tomando o sus medicamentos, ¿entienden? Entonces, para cada paciente y para cada hora o tipo o eventualidad, se tiene un paciente que se adecua al laboratorio, ¿sí? Bueno, luego que ingresa al laboratorio, obviamente nosotros hacemos la parte analítica, donde tenemos que tener a punto totalmente nuestro sistema, teniendo como base la precisión y la exactitud de nuestros parámetros. Tienen que recordar, chicos, que por más que el laboratorio se encuentre automatizado, requiere un tiempo entre la muestra y el procesamiento, entre la recepción de la muestra y el procesamiento. No es que porque tengamos equipado, sale la muestra y nosotros le metemos en el equipo y por arte de magia sale. No, tiene un proceso, ¿sí? Así es que métanse ahora que son pequeñitos, que están empezando, todo tiene un proceso, ¿sí? No se puede saltar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muestras biológicas y las muestras biológicas, si son tratadas de forma diferente, pueden producir resultados diferentes. ¿Y quién va a salir perjudicado? El médico, porque va a interpretar diferente y por ende el paciente va a ser sumamente afectado. ¿Está? Y la parte postanalítica es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, es la validación de lo que hicimos, ¿sí? Bueno, la fase analítica tiene una variabilidad intrínseca que puede ser modificada o no modificada. Nosotros, nuestros factores fisiológicos como ser humano, tenemos una edad que no podemos evitar, ¿verdad? Tenemos un sexo, en medicina se utiliza masculino y femenino, el sexo biológico. No utilizamos el género, ¿sí? Tenemos secuencias o situaciones que son consideradas especiales, como lo es el embarazo. El embarazo es una situación de la mujer en el cual se tienen valores totalmente diferentes a una mujer que no lo está, pero que se consideran dentro de ese esquema, tiene totalmente otra interpretación, ¿sí? Los ciclos biológicos, nosotros no podemos evitar el ciclo biológico de ciertos analitos en los cuales está influenciada la parte hormonal. La estación, nosotros tampoco podemos hacer gran cosa cuando el paciente está en un lugar frío, sin sol, sin las características de su población. La altura también influye muchísimo. Y el estilo de vida, ¿verdad? Esto sí se puede modificar mucho más. Entonces, estas características hacen que nosotros, al recibir un paciente, siempre miramos la edad y el sexo, ¿sí? Decimos, por ejemplo, mujer de 17 años, mujer de 45 años, mujer de 60 años, mujer de un mes, ¿sí? Todo esto es muy importante al mirar un resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, con la edad hay
un aumento en los recién nacidos, por ejemplo, fisiológico de la cantidad de glóbulos rojos, tienen mayor cantidad de hemoglobina. Eso se va aquietando con la edad, empieza a evolucionar y se convierte en un niño. Un niño no es igual a un adolescente. Un adolescente no es igual a un adulto. Un adulto puede ser un adulto considerado joven o un adulto añoso. Son todas situaciones diferentes. Como les digo, el sexo, nosotros tenemos que mirar esto. Hay análisis en la cual la mujer tiene otro valor de referencia con relación al varón, ¿sí? Hay hormonas que nosotras, las mujeres, tenemos muchísimo, dependiendo de nuestra edad, y que el hombre también, dependiendo de su edad, también tienen ciertas hormonas. Y hay algunas que solamente lo tienen el varón. Por ejemplo, el antígeno prostático es una situación exclusiva del sexo masculino. La raza también tiene una injerencia. La raza negra con respecto a la blanca y a la asiática, ¿sí? La raza negra es la que generalmente se hace esa salvedad, porque existen aumentos de acuerdo a la pigmentación que tienen. Ellos generan ciertas sustancias en mayor cantidad, que para ellos es normal. Eso el médico tiene que manejar intrínsecamente, ¿sí? Esto, como les había comentado, el embarazo, los ciclos biológicos, la gestación, la altura. Entonces, esto se consideran factores no modificables. Ni el médico, ni el paciente, ni nosotros no podemos modificar, ¿sí? Le tenemos que aceptar a nuestro paciente en este contexto. Sin embargo, tenemos factores que nosotros podemos manejar, tanto el médico, el paciente, como el bioquímico, ¿sí? Y se denominan factores modificables, siempre y cuando el análisis lo permita. Porque a veces, como les digo, la premura, la urgencia, la emergencia hace a que estos factores no se tengan en cuenta en el momento, porque la situación es extremadamente urgente, ¿sí? Bueno, acá ven ustedes el ayuno, el ejercicio, las hormonas, los medicamentos, posturas, estrés. Vamos a ir tratando de hacer estos factores modificables, cómo influye en nuestro trabajo. Resulta que los componentes de la grasa, específicamente los triglicéridos que nosotros ingerimos, estos triglicéridos son moléculas muy pesadas que el organismo tarda en hacer la transformación a sustancias más cortas, a sustancias más digeribles, y presentan entonces una opacidad. Y miren, fíjense acá, esto es un material extraído sin anticoagulantes. Esta es un paquete, es un coágulo, y esto que está arriba es el suero. Vamos a ver enseguida. El suero normalmente debe ser traslúcido, límpido, transparente. O sea, yo tengo que levantar mi tubo y observar la transparencia. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos una dieta, un alimento rico en grasa, hace que este suero se empiece a opacar. Inclusive, miren, esto es lípidos totalmente triglicéridos, es una opacidad que se convierte en lechoso, esto es cremoso, ¿sí? Esto es gravísimo encontrar analíticamente. Nosotros no podemos hacer los análisis cuando tenemos esta muestra. ¿Por qué? Porque los análisis son enzimáticos y esta situación de los triglicéridos hacen que las enzimas
no se active, ¿sí? Entonces nosotros, en vez de hacer la actividad enzimática de expresar eso, expresamos una, ¿cómo se llama? La turbidez que tiene y hace que los resultados sean totalmente diferentes. Ahora bien, si tu paciente hizo una dieta mortal y tiene esta situación, esto sí, el bioquímico inmediatamente tiene que poner en su informe. Estos son los pacientes que tienden a hacer pancreatitis. La presencia de lípidos en demasía hace que el paciente tenga esta situación. Entonces, ¿cuáles son los analíticos, los analitos que se alteran? Chicos, no solamente se alteran la glucosa, urea y triglicéridos, se altera todo, ¿sí? Le damos cualquier chiche limonada nuestro resultado porque no estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, también un ayuno prolongado, que tengamos esta situación, siempre cuando vemos este aspecto, hay que informarle al médico. Él sabrá que esto tiene que ser reducido a través de la heparina para que se activa la lipoproteína lipasa, ¿sí? Bueno, existen otros factores, la actividad física. Si un paciente es un atleta que acostumbra a hacer ejercicios a la mañana y va al laboratorio inmediatamente después, pueden tener alterado diferentes tipos de análisis, ¿sí? Sin que esté enfermo el paciente. Entonces, esa situación hay que instruirle al paciente antes de que hagas tu rutina, pasar por el laboratorio, sacate primero la sangre y luego hacer. Esto sería para un análisis, un tipo de análisis en donde está ya el paciente ya no es de la urgencia, ¿sí? La tensión mental. Esto es muy típico ver pacientes que van muy estresados al laboratorio, ya sea porque tienen miedo de la extracción o porque tienen otra situación en su vida y hace que ciertos analitos como el cortisol, las catecolaminas, la ACTH o la glucosa, por ejemplo, en un paciente semidiabético, el colesterol, hacen que suban por la eliminación de la adrenalina, ¿sí? Entonces, generalmente a esto se le pide una nueva muestra, pero bajando la tensión que tienen en el momento de extracción. Otras situaciones que hacen que se alteren los resultados es cuando ustedes hacen algunos procedimientos médicos e inmediatamente se toma la muestra. Por ejemplo, después de una cirugía, toda la parte muscular se altera, ¿sí? Especialmente si es una cirugía muy invasiva o una inyección donde se ha producido una lesión en el músculo, pueden sufrir ciertos analitos que ustedes no se explican por qué, ¿sí? Por ejemplo, si le piden a un varón, hay un análisis que vamos a ver con el tiempo que se llama antígeno prostático, antígeno de la próstata, que es un análisis muy interesante porque es un marcador para el cáncer de próstata. El varón, por lo general, muy poco va al médico. Generalmente cuando va es porque cuando no puede más orinar, tiene eliminación de sangre, ¿verdad? Entonces, generalmente el médico hace una palpación rectal para ver en qué condiciones está la próstata. Si ese paciente, luego de esa palpación, va a quitarse el PAS, le va a salir un valor altísimo. ¿Y qué le va a indicar a usted? Cáncer, ¿sí? ¿Qué le va a indicar al pobre paciente?
hasta 4 es normal y le salió 120, por decirle una exageración. Dios mío, tengo cáncer. Sin embargo, es por la palpación prostática que eliminó más cantidad de antígeno. Entonces, hay que tranquilizarle al paciente, decirle, mira, salís de mi consultorio y dentro de 10 días te vas a hacer esto. Acuérdense, chicos, que lo que dice el médico para el paciente es muy importante, ¿sí? Cuando llega al laboratorio un paciente, nosotros le preguntamos, señor, ¿usted ha venido del urólogo directamente y se le ha hecho una palpación rectal? Tenemos este inconveniente. Mi doctor quiere que me haga. Eso es una aberración, chicos, ¿sí? Primero, es caro el análisis. Y segundo, el trauma que le puede causar a un paciente el haber tomado mal la muestra. ¿Está? Bueno, los fármacos también influyen en los análisis. Existen pacientes que toman por siempre un tipo de fármaco. En algunos casos se tiene que monitorear el alcance de ese fármaco. Por ejemplo, a los pacientes que están tomando anticonvulsivantes. Pero siempre, chicos, tienen que mandar a sus pacientes sin que tome la dosis de ese día. Por ejemplo, si va a tomar una digoxina, un T4, un litio, se va al laboratorio sin tomar. Se le toma la muestra y allí se le saca, luego toma el medicamento al paciente. Si llega a tomar, nosotros estamos midiendo la media vida en el tránsito de ese medicamento, ¿sí? En algunos casos, en todos los casos, se hace como estandarizar no tomar la medicación antes de esa toma de material. Quisiera que me digan de vez en cuando si están comprendiendo para que pueda continuar con esta situación. ¿Alguien me puede decir si están entendiendo? ¿Nadie? Sí, profe, se ¿Vale? entiende súper bien. Ok. Bueno, también este asunto de las hormonas. Las hormonas son delicadísimas. Es como una flor, la hormona, ¿sí? En cuanto a su toma de material, en cuanto a su transporte, en cuanto a su procesamiento. Y un pequeño detalle preanalítico que no se tenga en cuenta hace que la variación del resultado sea catastrófico, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están con un paciente al cual le dan T4, ¿sí? La T4 se utiliza para el hipotiroidismo. Hay muchísima gente que toma, ¿sí? Pero se desfasa esta T4. Entonces hay que hacer el monitoreo de las hormonas tiroideas, para lo cual el paciente debe acudir al laboratorio sin tomar, sacarse la muestra y si está todavía en el periodo de toma de su medicamento, lo toma, ¿sí? Sin embargo, hay algunos que siguen un ciclo circadiano, ¿sí? Como lo es el cortisol. Entonces, eso tiene un protocolo diferente. Se toma, por ejemplo, a las 8 y a las 6 de la tarde. Entonces, se ve la secuencia de cómo va durante el transcurso del día comportándose esa hormona. Lo mismo es para la testosterona. Lo mismo es, por ejemplo, para el estradiol o el estriol, en el cual se hace una curva para poder visualizar mejor el comportamiento hormonal, ¿sí? En el momento de la extracción, también tiene un aporte interesante el que el paciente esté bien ubicado, ¿sí? Nosotros tenemos situaciones en las cuales se va la que extrae y tiene una ubicación muy, muy delicada para el paciente, ¿sí?
Entonces, tiene que estar bien el brazo, bien ubicado, apoyado en algo, ¿verdad? Y con suma delicadeza hay que hacer esa extracción. Fíjense acá cómo le sacude todo. Esto no se puede hacer, no se le puede estresar al paciente antes de la toma de material. Existen mucha cantidad de pacientes muy estresantes. Cuanto más el paciente está estresado, ustedes tienen que estar más tranquilos, ¿sí? Porque a un paciente estresado, a un paciente prepotente, a un paciente excitado, si vos te alterás, le alterás más, ¿sí? Entonces tenés que contar hasta 300.000 al cuadrado, dividir, sacar la raíz cuadrada primero en tu mente y le aceptas así como está. Sí, señor, tiene razón. La vida, si te dice que la vida es hambre, vos le decís, sí, señor, tiene mucha razón. Cuando le aquietas a la fiera, enseguida se amansa. Ahora, si vos sos prepotente, si vos estás alterado, si vos estás impaciente, esa impaciente se transmite al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa calidad de profesional, ¿sí? Nosotros les enseñamos siempre a tener calidad y calidez. Esa es la forma como nosotros le enseñamos a ustedes, ¿sí? El ser cálidos, pero ser eficientes 100%, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que es identificar al paciente cuando tenemos una indicación, ¿verdad? Esa identificación del paciente, aunque ustedes no lo crean, es muy importante, porque a veces viene con alguien y entra alguien y se sienta y le sacamos la sangre. Muchísimas veces ocurrieron. Después se dejan quitar, después dice, yo le traje a mi mamá, aunque ustedes no lo crean, han ocurrido. Se identifica al paciente, en el caso que sea ambulatorio, ¿verdad? Se identifica antes de quitar la muestra a los tubos que vamos a utilizar, que iremos haciendo esa situación poco a poco. Y tenemos que leer la indicación. ¿Para qué? Para poder elegir los tubos que vamos a utilizar. Todo eso ya tiene que estar preparado, rotulado, antes que se le toque al paciente, ¿sí? Podemos quitar la sangre de diferentes maneras, venosa, arterial. Se tiene que hacer la anotación de qué medicamentos está usando. Y miren, esta parte, chicos, yo les quiero decir otra vez algo. Resulta que a veces le preguntamos, señor, ¿usted es diabético? ¿Está tomando anticoagulantes? Tómate 4. Y algunas personas piensan que ese pequeño interrogatorio es para manejar el resultado, ¿sí? No, no es así. Esa es una situación, es diferente cuando nosotros sabemos que el paciente está tomando anticoagulantes. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser muy anormal, pero va a ser normal porque ese señor está tomando anticoagulantes, ¿sí? Entonces, el bioquímico no se estresa porque es una situación normal de acuerdo a la calidad de ese paciente, a la forma que está trabajando. Tengo 5 minutos nomás y estoy lejano. Bueno, entonces hay que instruirle al paciente, hay que instruirle a que eso mejora el procedimiento laboratorial. Si nosotros tenemos mayor información o inclusive ustedes pueden hacernos ese favor de colocar paciente con anticoagulante, entonces nosotros ya sabemos que ese paciente va a tener un resultado diferente al que suele tener un paciente sin esa medicación. Bueno, estos son los criterios de rechazo, ¿sí? Nosotros rechazamos cuando la muestra es enviada al laboratorio y no cumple con una rigurosidad preanalítica. No se tienen que poner nerviosos cuando les rechazamos, ¿sí? Porque
algunos se ponen un poco nerviosos, pero yo quiero que le hagan, qué sé yo, ¿verdad? Chicos, no vayan a ser prepotentes, ¿sí? Cuanto mejor es la parte preanalítica, el médico sale victorioso y el paciente, con la sabiduría de ustedes, puede curarse mucho más rápido. Si yo le tomo a un paciente con una hemólisis donde está rojo el suero por mal transporte o mal extracción, les voy a dar un potasio que ustedes van a decir que le está dando un infarto, ¿sí? Sin embargo, es por la extracción, ¿sí? Esto vamos a ir definiendo poco a poco en el transcurso de nuestro trabajo, ¿sí? Cuando un médico solicita, el médico solicita para confirmar una sospecha clínica, para descartar una enfermedad, para establecer una información pronóstica, para el seguimiento de una respuesta terapéutica o para detectar la ausencia o presencia de alguna enfermedad. La solicitud, chicos, es una situación muy interesante, ¿sí? Cuando ustedes trabajan en su privado, por supuesto que acá arriba va a decir, decime un nombre de doctora que está por acá, un nombre de algún alumno, algún nombre, alguien que me hable, que me diga nombre. Anaí Cabrera. Bueno, la doctora Anaí Cabrera, ella es neurocirujana, ¿sí? Acaba de decir, doctora Anaí Cabrera, registro profesional 25.000 y su especialidad es neurocirugía. Acá va a estar donde trabaja su consultorio, su teléfono, ¿sí? Anaí está expresada en este pedido, en este membrete. Sin embargo, la doctora Anaí también es neurocirujana de IPS. Entonces, acá va a decir IPS es en el gobierno nacional, no sé qué cosa, ahora tenemos acá un eslogan, ¿verdad? Entonces, Anaí no existe acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la Anaí? Va a colocar acá el nombre completo de su paciente con su CI. El número de cédula es para nosotros sumamente importante. Y va a colocar con hermosa letra qué es lo que pide, ¿sí? Sí, esa es otra situación en donde, ¿cuál es la identificación de la doctora Anaí? Va a ser su sello y su firma y la fecha, ¿sí? En el otro, donde era de su privado, acá iba a decir todo su nombre, pero siempre, siempre tiene que firmar con su sello, su nombre, etc. Bueno, puede ser que esté internado el paciente de la doctora Anaí. Entonces, tenemos que tener los datos del lugar de internación. Tiene que tener número de cama, número de sala, todo eso. Esta parte, chicos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay homonimias, demasiado homonimias, ¿sí? Tienen que hacer, les voy a mostrar cosas que no da gusto recibir. Abreviaturas que ahora ustedes los jóvenes utilizan muchísimo. Miren, PHEFCSB, ¿sí? Estos chicos son inventos de ustedes, ¿sí? Esto no es un pH. ¿Por qué no es un pH? Porque la P, si quieren ustedes pH, no se abrevia así. Este supuestamente quería decir perfil hepático, ¿sí? Este puede ser también la paratormona, ¿verdad? Bueno, este electrón que ponen es electrolito. Acá les puse un electrón. La U, la CR, el cromo. El cromo es la creatinina para este médico, ¿sí?
Esta U supuestamente urea. Y este electrón es su electrolito. Este es un ex alumno de la UNA, ¿sí? Muchísimo hay en IPS los electrones circulantes, ¿sí? No quiero que me hagan esto, por favor. Siempre el sello y la firma. Chicos, esto es lo que no quiero que hagan, ¿sí? Miren, este es, no sé, Strubal, no sé qué cosa dice acá, ¿verdad? El número de CI. Miren su letra espantosa, ¿sí? Esto, ¿quién es el responsable? El que firmó la indicación. ¿Mm? Esto hace que trabajemos mal. Este número, por ejemplo, ya no es más de él. Este nomás puso, él ni siquiera mandó el número de cédula. ¿Está? Esto está mal, está re mal. Hasta ahora no sé qué dice acá. Y este es un UCA, este es un UNA. Nunca supimos lo que pidió este médico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cualquier cosa escribió, se le hace pasar malos ratos al paciente porque nosotros no entendemos. Le llamamos al hombre este, ya no estaba más. Y por supuesto que no le recordó jamás quién es Karen Monges. No me hagan esto, chicos. Sí, por favor, no hagan. Miren, este es un UCA. ¿Sí? Miren cómo escribió todo por todas partes. Esto está demostrando una falta de seriedad para su paciente. ¿Sí? No le respeta a su paciente ni tampoco al laboratorio. Asimismo también enviaría seguramente a otros lugares. No me hagan esto. Chicos, hay nombres y nombres, ¿sí? Ahora, gracias a Dios, están empezando a mandar por sistema. Entonces ahí tienen que trabajar más ustedes. No sé por qué no le ponen todos juntos sus nombres a las mujeres. Generalmente se usa nombre de soltera, ¿sí? Hay algunos nombres que son apellidos. Y, por ejemplo, María López, por decirle, o por María Benítez, yo soy Benítez, por ejemplo. Hay 3.500 María Benítez, ¿sí? A lo mejor tenía un hermoso nombre, pero tuvo calambre el médico y no puso completo. Existen personas que tienen unos nombres extraordinariamente raros que pueden ser varón o mujer. En el CI que nosotros utilizamos no nos dice si es hombre o mujer. Por lo tanto, cuando tienen estos nombres, un nombre que también tengo que poner acá es Alexis. Alexis hay varón y hay mujer, ¿sí? Neri también. Fíjense acá, circuncisión era mujer. Este, por ejemplo, les pongo, es tremendo el error de este pedido. Es un líquido cefalorraquídeo. Y nos puso como referencia este MX2, ¿sí? Nosotros pensamos al recibir el material que era un material totalmente diferente al que nosotros acostumbramos a hacer. El LCR solamente se extrae de 3 a 5 ml. Este tenía como 15 ml cada frasco, ¿verdad? Y encima tenía MX2. Nos rompimos el cerebro, le tuvimos que llamar al médico que ya no estaba en IPS. ¿Y saben lo que era esto? Muestras por 2. Eso es lo que su cerebro quiso plasmar acá. Nos hizo perder muchísimo tiempo porque, como les digo, no era normal ese líquido y nos colocó esta sigla que nos confunde más de lo que tendría que ser. No hagan eso. Como anécdota les pongo que en IPS tenemos una exquisitez en nombres, ¿sí? Entonces les puse, estos son nombres 2021 que les he estado guardando para ustedes. Tenemos Franca de Sena, Ever Fabiola, por ejemplo, una combinación, ¿verdad? No sé si era hombre o mujer esta persona. Este Asdoc, que no era un varón, es un varón. Lluvia de Oro, tenemos al Tiquico, Germinal,
Paciencia, Alicia, Sótica, y los nombres ahora que son todos así, super chuchis, Fácil, Chidrin, Norca, Sansa, que no sabemos a veces si es una nenita o un nenito, ¿sí? Estas son peculiaridades nada más que para cerrar esta sesión de hoy y volveremos la próxima. Les agradezco la atención y ahora lo que necesitamos es que ustedes se pongan su nombre y apellido con su mail, por favor, para que podamos validarles ¿cómo se llama? La presencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que se les haya quedado? Nosotros vamos a estar siempre en contacto con la delegada. A través de ella vamos a darles todas las informaciones, todas las cosas que ustedes quieran. Nosotros somos personas muy abiertas, queremos trabajar con ustedes con muchísimo respeto y el respeto tiene que ser mutuo, ¿sí? Este año va a ser también un año difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a meterle toda la onda positiva para que podamos seguir adelante, ¿sí? Les deseo lo mejor y vamos a poder hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Que tengan buen día y la próxima, nuevamente, este grupo tiene clase